Lámparas eléctricas. Una lámpara eléctrica es un artefacto o dispositivo que convierte la energía eléctrica en lumínica. Existen 4 tipos de transformación: la termorradiación, la electroradiación, la fotorradiación y el semiconductor. Aquí presentamos las lámparas comerciales que iremos estudiando a medida que avancemos este tema. Rendimiento de una lámpara. El rendimiento genéricamente se define como la potencia de salida sobre la potencia de entrada. En este caso sería la potencia lumínica, o sea, el flujo luminoso sobre la potencia eléctrica. El rendimiento ideal de una lámpara es de 680 lúmenes por cada vatio. Esto corresponde al 100% del rendimiento. Significa que no toda la energía eléctrica que ingresa se convierte en luz, pero eso, como dice aquí, es ideal y no es real. En un caso práctico, la potencia que ingresa, parte de ella se transforma en luz, energía lumínica, pero otra parte se pierde principalmente por los efectos del calor que produce en el proceso. Electrorradiación. La electrorradiación se produce cuando un electrón es acelerado por un campo eléctrico y colisiona con un átomo o molécula de un gas, por ejemplo el sodio, y parte de la energía de esa colisión se transforma en energía lumínica. Los gases que tienen estas propiedades son el sodio, el mercurio, el neón, argón y los gases nobles. Aquí se presenta una lámpara práctica, donde aquí tenemos el tubo donde se concentra el gas, los electrodos que producen la emisión de electrones para producir la descarga. Esta es una ampolla exterior que protege al propio tubo, y a través del casquillo se conecta la energía eléctrica para alimentar hacia los electrodos. El rendimiento de estas lámparas está alrededor de los 100 lúmenes por vatio. Hay que tomar como referencia que el rendimiento máximo ideal es de 680 lúmenes por vatio. La vida media de estas lámparas está por las 15.000 horas, y para el arranque, para provocar inicialmente la descarga en el gas, se requiere tensiones aproximadamente de 700 voltios, por lo que requiere un equipo auxiliar. Este equipo auxiliar se requiere porque la tensión de alimentación normal de la red domiciliaria, que es 220 voltios, entonces para alcanzar este nivel de tensión se requiere un equipo auxiliar. El espectro de radiación, esto corresponde a una lámpara de sodio, y tenemos el espectro visible entre los 400 y 750 nanómetros aproximadamente. Esta es la forma del espectro. Mayoritariamente la radiación está entre los amarillos y los rojos. Por eso, como resultado de este espectro, las lámparas producen un color amarillo rojizo, que son las lámparas de alumbrado público que tenemos en toda la ciudad de Santa Cruz. Un ejemplo justamente de estas lámparas de sodio de alta presión es el que se utiliza en alumbrado público y en campos deportivos para exteriores. Fotorradiación. Este proceso está basado en la electrorradiación,
pero la diferencia es que produce radiaciones en el espectro ultravioleta. Para poder transformarlo a una radiación visible, tiene que incidir sobre una capa fluorescente o fosforescente. Aquí presentamos un ejemplo de las lámparas fluorescentes. Este es un tubo donde internamente se encuentra un gas de mercurio con argón. Entonces estos son los electrodos que se alimenta externamente con una tensión y provocan la radiación de electrones desde el cátodo hasta el ánodo, y en ese trayecto colisionan con los átomos de mercurio y argón y producen la radiación, pero esa radiación es de tipo ultravioleta. En la superficie del tubo hay una capa fluorescente, de manera que las radiaciones ultravioleta son transformadas en una radiación visible. Ese es el proceso de la fotorradiación. El rendimiento de estas lámparas está aproximadamente entre los 80 lúmenes por vatio y tienen una vida media de aproximadamente 5000 horas. Lo mismo que en el caso de la electroradiación, requieren una tensión de arranque aproximadamente de 700 voltios. Esto se debe a que se requiere una gran tensión para romper el dieléctrico del gas, que los gases tienen propiedades aislantes. Entonces, para alcanzar esa tensión con una alimentación de 220 voltios de la red domiciliaria, requerimos un equipo auxiliar. Su espectro de radiación, esto está marcado en el espectro visible y, como vemos, tiene todos los componentes del espectro, por lo que aproximadamente es una luz blanca. Un ejemplo práctico son las lámparas de tubo fluorescente que utilizamos generalmente para interiores. Equipo auxiliar. Como ya vimos anteriormente, las lámparas de electro y fotorradiación requieren un equipo auxiliar debido a que tienen un modelo eléctrico de una capacitancia. Por lo tanto, tienen un efecto de impedancia negativa. ¿Qué significa? Que cuando se enciende la lámpara, al ser esto un condensador, prácticamente se comporta como un cortocircuito y hay una circulación de corriente muy elevada que puede causar daños a la propia lámpara y también problemas a la red. Por lo tanto, se requiere un regulador de corriente. Se utiliza un balasto o una bobina en serie con la lámpara, lo cual regula la corriente en el encendido. En el funcionamiento normal, esta reactancia inductiva, conocida también como balasto, hace que baje el coseno de phi aproximadamente hasta 0,5. Entonces eso ocasiona un mayor consumo de energía, por lo que para hacer una compensación se agrega un condensador que compensa el coseno de phi bajo debido a la implementación del regulador de corriente o balasto. Pero además, como mencionamos anteriormente, estas lámparas requieren en el encendido una tensión de aproximadamente 700 voltios, pero nosotros disponemos de la red solamente 220 voltios. Por lo tanto, se debe implementar otro circuito u otro elemento conocido como el arrancador, que no es otra cosa que un transformador, o en este caso un autotransformador. Dependiendo de la relación del número de vueltas, podemos tener aquí
aquí en el secundario el valor de la tensión de 700 voltios. Esto solamente se produce hasta que la lámpara se arranque. Luego, por un control electrónico, cuando ya la lámpara está encendida, esto se conecta directamente a los 220 voltios. Aquí presentamos un modelo donde parte del autotransformador también cumple la función de regulador de corriente o hace la función del balasto. Semiconductor o diodo LED, diodo emisor de luz. El proceso de transformación está basado en la polarización directa de un diodo, generalmente es de silicio, al cual se le agrega otras materias como galio, arsénico o indio. Como está polarizado de forma directa, circula una corriente y cuando atraviesa la unión libera una radiación visible. Aquí tenemos el semiconductor que está con polarización directa, entonces cuando los electrones atraviesan la zona de la unión hay una emisión de fotones o luz. Aquí presentamos una lámpara comercial donde tiene el formato de una lámpara de tubo fluorescente, pero también hay en el formato de lámparas incandescentes o lámparas de bajo consumo. El rendimiento de esta lámpara alcanza aproximadamente a los 130 lúmenes por vatio. Es el máximo rendimiento comparado con cualquiera de las otras lámparas que presentamos anteriormente. Su vida media está alrededor de los 100.000 horas, muchísimo mayor que cualquiera de las otras lámparas también. Su tensión de trabajo es de 5 voltios en corriente continua, por eso es que tiene también una gran vida media. Y también hay que considerar que el material del que está construido es prácticamente de un estado sólido, por eso es que tiene una gran vida media, además que no requiere equipo auxiliar por una tensión de trabajo muy baja y en corriente continua. Este es el espectro de radiación. Aquí estamos en el espectro visible de 400 y 750 nanómetros. Tiene todos los componentes del espectro, por lo tanto que su radiación es aproximadamente una luz blanca. Como ejemplo práctico tenemos las lámparas LED comerciales que actualmente se utilizan para interiores y exteriores. Hay que remarcar aquí que debido a su gran rendimiento y prolongada vida media, estas lámparas cada vez son más utilizadas tanto para interiores y para exteriores. Debemos aquí aclarar que no estudiamos las lámparas de termorradiación debido a que en muchos países, principalmente del primer mundo, ya se dejaron de fabricar estas lámparas debido a su bajísimo rendimiento, que alcanza aproximadamente los 10 lúmenes por vatio, por lo que consume mucha energía e ilumina muy poco. Por eso es que muchos países ya dejaron de fabricarlo. Comparación entre lámparas. Primeramente vamos a comparar el rendimiento y vida media de las lámparas incandescente, fluorescente y LED. Como ya vimos anteriormente, el rendimiento de una lámpara incandescente es de 10 lúmenes por vatio, de una fluorescente de 80 lúmenes por vatio y de una lámpara LED de 130 lúmenes por vatio. Para hacer una valoración más cuantitativa,
aquí se expresan esos rendimientos en valores porcentuales. Por ejemplo, la lámpara incandescente tiene un rendimiento del 10%. Esto significa que solamente el 10% de la energía eléctrica que ingresa a la lámpara se transforma en luz. El 90% es una pérdida o calor. Las lámparas fluorescentes tienen un rendimiento del 48%, lo que significa que el 48% de la energía eléctrica que ingresa a la lámpara se transforma o convierte en energía lumínica o luz, y el 52% es pérdida o calor. En el caso de las lámparas LED, tienen un rendimiento mayor al 85%. Entonces, el 85 o más por ciento de la energía eléctrica se transforma en luz, y solamente el 15 o menos por ciento se convierte en calor o pérdida. Aquí presentamos la vida media de las diferentes lámparas. Por ejemplo, las lámparas incandescentes están entre los 750 y 2000 horas de vida media. Las lámparas fluorescentes entre los 7500 y 20000 horas. Y las lámparas LED entre 35000 y 50000 horas de vida media. Como conclusión de este análisis, podemos ver que las lámparas LED son las que tienen mucho mayor rendimiento y además mayor vida útil o vida media. Debido a esto es que estas lámparas son las que tienen mayor uso en la actualidad. Contrariamente a esto, las lámparas incandescentes tienen muy bajo rendimiento y muy poca vida útil. Es debido a eso que estas lámparas en muchos países, principalmente del primer mundo, ya no se fabrican. Vamos a hacer también vamos a hacer la comparación del consumo de potencia, que eso está basado en el análisis anterior de los rendimientos. Por ejemplo, una lámpara incandescente de 90 vatios va a producir un determinado flujo. Si queremos producir ese mismo flujo que la lámpara anterior, lo podemos hacer con una lámpara fluorescente de 19 vatios. Y si utilizamos una lámpara LED para conseguir la misma iluminación o flujo luminoso que las anteriores, lo podemos lograr solamente con una lámpara LED de 9 vatios. Esto significa que la lámpara LED consume mucho menos energía o potencia eléctrica que las otras para producir una misma cantidad de iluminación o de luz. Esto por último se traduce en valores monetarios, ya que si utilizamos lámparas LED vamos a pagar menos por el consumo de energía eléctrica.